Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Rebelión de los Datos. Soy Claudia Pérez y los invito a conocer más sobre el futuro de nuestro mundo digital junto a destacados profesionales de distintas áreas vinculadas a las tecnologías y a las leyes. Nuestro invitado de hoy es Kevin Cana Maguiña. Él es profesional en Derecho Digital y es desarrollador junior de software. Hola, Kevin. ¿Qué tal, Claudia? Un gusto, la verdad, saludarte desde acá, desde Huaraz, Perú. Y bueno, estoy... Dime. Un gusto también desde acá de Montevideo, Uruguay. Sí, la verdad es la primera vez que estoy invitado para dar alguna charla informativa como la que vamos a desarrollar. Y la verdad, pues un gusto intercambiar ideas, intercambiar acá sabidurías, intercambiar conocimiento, ¿no? Perfecto. Kevin, antes de todo, vamos a cumplir con el código de honor de la rebelión, que es que yo acepto que soy 100% humana sin intervención de IA. ¿Aceptas tú también? Sí. Perfecto. El tema que nos convoca hoy es hablar sobre derecho digital y desarrollo de software. Antes que todo quería hacer una leve introducción al tema. Leonardo Cervera Navas, que es supervisor europeo de protección de datos en una revista de protección de datos, decía que quienes piensen que la persona responsable de la protección de datos pone las cosas más difíciles a profesionales de ingeniería o a las personas responsables de tratamiento no entendió bien la finalidad última de esta disciplina. Esto es importante porque es como el choque de dos fuerzas, ¿no? Kevin, tú eres abogado y especializado en Derecho Digital y también desarrollador junior de software. ¿Cómo influye tu mirada técnica en la forma en que entiendes y aplicas la normativa de protección de datos? Mira, justamente voy a tocar de ejemplo ese pensamiento que acabas de mencionar. Los abogados a veces estamos muy mal acostumbrados a llegar cuando el caso, cuando el paciente ya está con cáncer, hacia punto de morirse, entonces agarramos ahí ya el caso, ¿no? Y ahí estamos especializados en resolver eso, ¿no? Que muchas veces no tiene alguna solución. Pero ¿qué planteo yo y qué planteamos los abogados que estamos viendo lo que se llama privacidad del diseño? Desde el diseño, que es este tema que vamos a tocar hoy día. Y no solamente es comprender el lenguaje en tecnología desde una forma, como abogado, ¿no? Me refiero al tema normativo, sino también es entender cómo es que los desarrolladores en una empresa, los programadores de software, tanto el desarrollador junior, que es el que menos experiencia tiene, como el senior, o los que tienen todo el proyecto liderando, cómo es que ellos establecen cómo desarrollar su software desde la parte interna hasta la parte externa, que es como construir una casa desde los cimientos hasta que esta ya está hecha, ¿no? Hay algo que se llama en programación, que es el stack, donde se define qué se va a utilizar, qué lenguaje de programación se va a utilizar, si se va a realizar el manejo o el llamado de APIs. Entonces, todas esas cosas, ¿qué planteo yo? Obviamente vamos a tener que establecer lo que es la privacidad del diseño, el cumplimiento normativo desde que se define esa parte interna, desde que se construye el cimiento del software, hasta que éste está corriendo, ya sea de una manera interna dentro de la empresa o para una posterior venta. Eso es lo que se plantea en la privacidad del diseño, ¿no? El cumplimiento normativo desde el cimiento del software hasta la última parte. Perfecto. De esa manera, nosotros como abogados, como consultor yo que soy, ¿no? Voy a tener un cliente que esté preparado para sacar su producto a flote posteriormente, ¿no? ¿Y en qué etapa, acá te hago una pregunta de curiosidad, ¿en qué etapa de ese proceso te han llegado los clientes? Por ejemplo, en una etapa inicial que no saben qué temas de patentes o qué normativa cumplir, o ya está avanzado el proyecto y tienen un problema, por ejemplo. Depende. Mira, en casos de abogados sí ya me llega cuando ya hay un problema, ¿no? Es algo ya como lo que he mencionado, cuando el paciente ya está ahí como tambaleando, ¿no? Pero ahorita los dos clientes más fuertes que tengo, que son agentes de IA para abogados, ambos son agentes de IA para abogados, es como que están agarrando el tema desde adentro, ¿no? Desde la privacidad, desde el diseño. Incluso en uno yo estoy programando manualmente para implementar todo eso con algunas plataformas de desarrolladores que también le pongo
es como armar un GPT, ¿no? Un cumplimiento normativo, ley de protección de datos, ciberseguridad, todo eso que va a utilizar el software. Pero para otro cliente sí estoy asesorando al grupo técnico y también a la parte de liderazgo. Entonces tengo un poco de todo, ¿no? Pero obviamente el trabajo más fuerte es agarrarla y es implementar con lenguaje de programación, en este caso puede ser Python u otro lenguaje, incorporar dentro del software, ¿no? El cumplimiento normativo para que posteriormente no haya ningún problema, ¿no? Como he mencionado. Perfecto, interesante. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando te ve un desarrollador que llegas allí a meterte, digamos, al software, pero también eres abogado? Hay una especie de wow, porque es como que un poco a veces se sienten un poquito amenazados en el tema de la creatividad, la innovación, como que ven que hay un freno cuando llega un compliance o un abogado con la regulación, ¿no? Sí, mira, sí, justamente el cliente que te he mencionado que estoy agarrando en asesoría técnica a su equipo, me dijo, mira, yo le dije algo como que hay que implementar desde la documentación, que es el README, que es un archivito que siempre está dentro de del software, y define, ¿no? Cómo es que se va. Es como una arquitectura, al final es como, hay que saber también un poquito de arquitectura, hay que tener pensamiento de arquitecto y de ingeniero para imaginarnos cómo van a estar esas relaciones dentro de la arquitectura del software, ¿no? Entonces me dice, mira, yo voy a ver todo eso, está bien lo que nos estás diciendo, pero esa parte déjanos a nosotros, el ritmo, tú solo dinos qué cumplimiento normativo hay que establecer, la ley 29733 de acá de Perú, sí, el tema de compliance, entonces solamente danos eso, ¿no? Obviamente ya el localhost, que es la URL que vamos a tener que nosotros a sacar con el proyecto ya esté a nivel MVP o prototipo, ya esa parte te vamos a consultar en qué hemos fallado y todo eso, pero lo demás solamente dinos el tema legal, y ahí nosotros vamos a implementarlo. Y siempre, como mencionas, Claudia, hay ese choque, ¿no? Entonces la idea es como que cada uno a su lado, ¿no? Yo por mi lado normativo, él por su lado de desarrollador, que es el líder del proyecto. Entonces ahí hay que quedarnos, ¿no? Pero siempre y cuando la asesoría esté establecida en ello, ¿no? Claro. Yo también a veces me gana, no quiero meterme en la programación, porque la verdad me gusta, es un mundo bien apasionante la programación, me gusta. Aparte lo estás estudiando, ¿no? Siempre te estás capacitando en eso. Sí, soy certificado por acá por una universidad de Perú, de la Universidad del Pacífico, en Machine Learning. Entonces siempre busco ahí, ¿no? Curiosear y todo eso, pero al final siempre hay un contrato, ¿no? Que mantener yo a esto, tu desarrollador a esto, pero en los proyectos que sí vengo trabajando netamente en programación, ahí sí me meto de lleno. Claro. Para que esté con precisión de cirujano, ¿no? Claro, claro que sí. Y por ejemplo, en temas de cuando el software... Una vez entrevisté a alguien en ciberseguridad y también me decía que la ciberseguridad lo veían como al final. Entonces, ¿qué pasaba? Que después había que hacer parche sobre parche sobre parche, salía mucho más caro que enfocarse y ver el problema antes, anticiparse, la prevención. Claro, siempre sale mucho más barato agarrar vuelvo a la paradoja del paciente desde adentro, ¿no? Es como que te diagnostican cáncer desde una etapa temprana a que te diagnostiquen cáncer cuando ya estás en la fase terminal. Claro. Entonces siempre la labor que yo tengo como consultor ahí es la privacidad por el diseño es desde adentro, ¿no? Entonces al final ya en materia de ciberseguridad, por ejemplo, funciona igual, ¿no? Cuando no hay una arquitectura que seguir, al final ya la sanción viene la multa. Acá pasó algo con el caso de Shakira, que vino acá a Perú y en una clínica sufrió el robo de sus datos personales. Entonces recién cuando pasó eso, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales acá en Perú sacó el reglamento del oficial de datos personales, ¿no? Que es un profesional que está bien metido en esa área y tiene cierto manejo y cierta intervención cuando ya hay una cierta cantidad de datos personales que se manejan dentro de la empresa, ¿no? Entonces, como que ese caso emblemático ha marcado un hito acá en Perú, ¿no? Perfecto. Sí, y eso pasó recién este año pasado, hace un par de meses, no hace mucho, más o menos en mayo.
abril aproximadamente, y cuando pasan estas cosas recién como que las autoridades se ponen las pilas, ¿no? Eso es lo que pasa. Porque la ley de protección de datos de ustedes es la 29.733, ¿no? Y esa ley, ¿qué aspectos claves o sea, Europa tiene su reglamento, ¿no? Que es del 2024 barra 1689, que es como una normativa de vanguardia en temas de bases de datos y datos personales. Claro. Entonces, yo estuve viendo la ley de ustedes, una ley larga, con mucho articulado, que está interesante. ¿Y qué aspectos claves de este reglamento deberíamos adoptar como Latinoamérica? Porque parece que vamos corriendo de atrás, ¿no? Y teniendo en cuenta la diversidad cultural también y las particularidades sociales que tenemos. Mira, justo como lo mencionas, ahí el tema de jurisdicción y tema de realidad también, ¿no? No es igual comparar la realidad de Europa, claro, que es obviamente solamente en tema de persona, ya a nivel ético, a nivel moral, ya nos gana y por bastante, ¿no? Hay que ver también el tema acá. Por ejemplo, te pongo un ejemplo claro. Acá en donde yo estoy, en Huaraz, en Ancash, el tema de protección de datos es algo que prácticamente nadie sabe. O sea, soy el único acá en Huaraz que por lo menos crea contenido y redacta artículos al respecto. Porque yo estoy metido en el ecosistema, ¿no? Entonces nadie sabe de eso, es muy diferente. Tú le vienes a hablar acá de la Unión Europea, a la puta es el Código Civil, el Código... No es por menospreciar, ¿no? Pero acá en Huaraz estamos muy atrasados al respecto. En Lima, en la capital, sí se tiene, sí está a la vanguardia, ¿no? Pero obviamente a nivel nacional falta mucho. Pero acá en Huaraz, por ejemplo, hay mucho deepfake, hay hasta por gusto. Hay también empresas que vienen por el tema de el escaneo de iris, sí. Se llama Google. Y aquí en Huaraz vino, puso su módulo, hubo cantidad. Y tú sabes que cuando haces eso te dan cierto Bitcoin, número de monedas. Sí, ajá. Sí. Es que eso pasó también en España, que los cortaron, en Chile estuvieron, también los cortaron, alcanzaron a reclutar personas, pero los cortaron rapidito y yo creo que están probando donde pueden. La gente se entusiasma porque les dan cripto, ¿no? Claro, hay cripto, hay plata. O sea, claro. Tú si te enseñan y sabes utilizar y aprendes a utilizar bien la aplicación, te dan dinero, ¿no? Y quien no quiere, ¿no? Sí. Y sobre todo acá en Huaraz, ¿no? Pero detrás de eso obviamente hay mucha de robo de datos, pueden comercializarlo por la deep web, por la dark web, vienen ya las llamadas spam, cantidad de cosas, ¿no? Y encima es el iris, ¿no? Algo que es muy sensible. Claro. Entonces hay que verlo nosotros desde lo más pequeñito, ¿no? De una provincia pequeña de acá de Perú, para establecernos allá en la UE es muy complicado. Siempre se ve el tema de corrupción, también acá en Ancash, en Huaraz, hay mucha corrupción. Entonces es algo que ya la norma está puesta ahí, pero como yo, como legislador, ¿qué tanto me conviene que este ecosistema de acá de Perú se adecue a la norma de la UE, ¿no? Hay muchas cosas, es muy debatible ese tema, ¿no? Ahora también el ecosistema, no solamente hablo de Perú, sino también de muchas partes de acá de Latinoamérica, Ecuador, Perú, Chile, se parecen bastantes, ¿no? Bolivia también, y hay provincias pequeñas, no solamente la capital, donde se necesita... como abogados nosotros, llevar estos temas, ¿no? A más personas. Entonces, hay mucha desinformación. Claro. Y, por ejemplo, ahí tocaste un tema. ¿Quién regula, quién controla, quién audita? Porque, por ejemplo, en Uruguay, que es un país pequeñito, muy centralizado también, está la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales. Y el símil en Perú sería la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. ¿Cómo está funcionando ese organismo, por lo menos ahí en tu zona o quizá en Lima, en cuanto a la fiscalización y las sanciones con el tema de los datos? Si tú me dices que, por ejemplo, donde tú estás, nadie le importa nada, capaz que en Lima sí, pero le cae de repente una fiscalización, hay multas, hay sanciones, hay jurisprudencia al respecto. Sí, mira, este tema, bueno, es antiguo ya, ¿no? Siempre ha habido este tema, pero con el avance de la tecnología es como que ha ido en constante crecimiento, constante auge, ¿no? Ahorita lo que te menciono con Shakira ha marcado el hito, entonces la labor que tenemos acá como abogados siempre es documentar, ¿no? Documentar todo, no solamente la computadora, sino también tenerlo a veces en papel o en un USB,
que esté a nuestra mano, ¿no? Porque tú sabes, con el tema de ciberseguridad, conectamos un USB y si es que hay alguna vulnerabilidad, pasa todo por internet y ya fui. Filtración, acá hubo una filtración de datos con un banco, no voy a mencionar el nombre obviamente, es un banco de color verde, que también hubo ese tema del USB, las credenciales que estaban guardadas ahí, ¡plan! Se cruzó toda esa información, filtración de datos personales, todo por no guardarlo en un USB chiquito ahí que tengamos. Pasó de todo, ¿no? Entonces la autoridad te da unos 48 horas para que tú comuniques eso, lo cual es muy corto. Imagínate, ¿no? Pasa algo, mientras esas 48 horas tú ya estás delirando, todo eso ya viene de la autoridad de protección de datos personales. Claro, ¿no? Claro. En realidad te dan hasta 72 horas siempre y cuando tú justifiques, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pero la labor del abogado siempre es documentar para qué se van a utilizar estos datos personales, qué se va a hacer con estos datos, siempre informar al consumidor. Claro. Hay un tema de derecho del consumidor que se tiene ahí, ¿no? Establecer también un disclaimer como empresa, informar. Y ahí va de la mano eso con la ley del consumidor también. Ajá, sí, de la mano va mucho con la ley del consumidor. Siempre, para el consumidor siempre hay que hacérselo fácil. Sí. Si se lo hacemos fácil y él entiende, o sea, no ser tan técnicos ni como desarrolladores ni como abogados, siendo claros con ellos, utilizando lo que se llama el legal design, o sea, hablárselo de forma clara y concisa, no va a haber problemas. Claro. Eso es lo básico, ¿no? Entonces, como abogados, como te he explicado, siempre es establecer todo, tenerlo así, bien guardadito para una posible auditoría y prepararnos para el peor de los casos, ¿no? Si pasa algo en las 48 y tenemos 48 horas, ¿qué requerimientos, qué cosas podemos hacer para minimizar? Comunicar y minimizar. Comunicar rápidamente, ¿no? Hay algo que muy bonito que yo realicé que se llama también lo de anonimizar datos personales. Eso sí me podés explicar. Ya. Mira, eso es algo que yo agarré como un proyecto personal porque tengo un proyecto personal, ¿no? También de desarrollo. Entonces también estaba teniendo cierto acceso a datos personales. Y bueno, yo como abogado dije, no, pucha, acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo web scraping. Web scraping también es agarrar la data de alguna página web. Por ejemplo, acá en Perú funciona lo que es LP Derecho, que es una página de jurisprudencia relevante de libros, contenidos o para abogados. Entonces uno se pone a hacer web scraping, ¿no? A estas páginas y tiene acceso a los datos personales. Y yo estaba haciendo eso, ¿no? Obviamente la página también tiene sus controles para que no puedas hacer eso, pero a mí se me ocurrió una idea, ¿no? Dije, ¿y qué tal si anonimizamos los datos personales con un script de Python? Python es un lenguaje de programación que se utiliza para scrapping, ¿no? Para hacer web scrap. Entonces, vamos a agarrar esto, vamos a redactar acá un lenguaje, vamos a probar, y es como que los PDF me los jalaba ya anonimizados, y ya no tenía ese problema con la página web. Porque yo estaba agarrando los datos, las jurisprudencias, las resoluciones, los documentos ya anonimizados. O sea, no salía, por ejemplo, el DNI o cédula, o capaz que no todo el nombre de la persona, del caso, todos los datos que pueden ser complicados después. Claro, y mira que tú al hacer eso como empresa, si vas a manejar cierta cantidad de datos personales, te estás evitando mucho problema posteriori, ¿no? Ya no vas a tener el tema de si viene una auditoría, vas a tenerlo todo anonimizado. Si es que, bueno, yo estoy ahorita asesorando una empresa, como te comenté, una startup, porque todavía está comenzando, ¿no? Con su creación de agente de inteligencia artificial para abogados. Entonces, esta startup también va a tener acceso a datos personales. Entonces, estamos planteando lo de anonimizarlos desde el comienzo, ¿no? Y ahí los desarrolladores ya tienen la idea y todo eso, ¿no? Porque es un trabajo fuerte el que se hace, ¿no? Anonimizar tantos datos personales. Claro. Ahora, también hay otras formas de hacerlo, donde tú contratas a los servidores para que no te lo anonimizan netamente, sino que le dan cierta privacidad. Pero eso es bien costoso. Yo estoy averiguando ahí en algunos grupos de programadores, es bien costoso. Es como que para las empresas que son más grandes, porque ahí sí vas a tener acceso, o sea, sí vas a tener contacto con OpenAI, con Google, y esto te va a cobrar duro, pues obviamente te va a salir muy caro, ¿no? Pero sí se puede hacer, pero es algo que todavía está es como que tienes que hacer un requerimiento, ¿no? Para ellos. Ah, perfecto. O sea que ahí tenemos un tema de que quizás se ve como un gasto, hay una inversión muy fuerte, pero eso incluye que haya como
dejar cosas sin hacer porque es muy caro o se puede hacer de forma como por ejemplo con un software más pequeño o algo a medida que sea más barato para tener toda esta anonimización de datos? Claro, realizar la anonimización con una cierta cantidad de datos es algo que se puede hacer. Hay que tener claro también que la tecnología sigue avanzando. Y ya esto de protección de datos personales es un tema boom, ¿no? Por el tema de que ya incluso grandes empresas como como Anthropic o como OpenAI ya están planteando eso en sus tecnologías, ¿no? Están viendo cómo se puede hacer eso porque también pueden tener problemas legales a posteriori, ¿no? Pero igual, siempre estamos en constante aprendizaje. Lo básico que he comentado, la anonimización, la privacidad por el diseño funciona y está completamente normado y todo ello. Entonces es lo básico que podemos tener los abogados, ¿no? Como herramientas. Kevin, y desde tu experiencia, ¿cuáles serían los errores más frecuentes de los directorios al momento de implementar programas de compliance? En protección de datos puede ser. Pensando en que, por ejemplo, ese software que vos decís o este programa de agente IA, hoy se puede aplicar a Perú, pero mañana puede estar vendiéndose a Uruguay, a Brasil, ¿me entendés? O sea, ¿cuál sería el error más frecuente que podrían pasar por alto quizá? Donde hay que poner mucha atención en eso. Mira, el error que se comete es no tener un profesional, en este caso puede ser un abogado, un profesional que maneje todo lo que es de datos personales, que puede ser un oficial, y no está, o un compliance, ¿no? A veces las empresas de desarrollo de software comienzan a contratar desarrolladores o ingenieros, sí. Está mal un ingeniero, sí. O arquitecto. Hasta contadores me parece que entran dentro. Claro, y se les pasa, y entonces dicen, mira, yo abogado voy a tener pues cuando me pase algo todavía, ¿no? Es como que yo ya voy a... La paradoja que te puse del cáncer, ¿no? Cuando ya está ella, recién lo voy a tratar con un abogado, ¿no? Pero hay dos clases de abogados, ¿no? Uno que es ya el litigante, el que agarra ya con ya todo ahí en la última etapa, o también hay el consultor, ¿no? El compliance, ¿no? El cumplimiento normativo que entra desde la base, ¿no? Uh-huh. Entonces, una empresa siempre debe tener ambos. Claro. Porque en este caso, en el peor de los casos, pasa algo, y si es que es el mismo, obviamente mejor, ¿no? Porque va a tener conocimiento de cómo se ha establecido todo desde el principio. Entonces, siempre la empresa debe invertir en esta clase de profesionales para que agarre, sobre todo lo que estamos mencionando, ¿no? Que se implica netamente en el desarrollo de software, que es la privacidad desde el diseño, ¿no? Entonces, siempre invertir en esta clase de profesionales. Ahora, como yo he comentado, yo estoy asesorando ya a startups en este aspecto, y que se maneje y que sepan comunicarse de manera no tan técnica, tal vez al 100%, sino que haya cierta conexión de ideas con el equipo de desarrolladores para que se hable el mismo idioma, ¿no? No al 100% como lo vengo diciendo, uh-huh. Pero sí que haya una conexión y que fluya ahí la empresa, ¿no? Entonces, si es que hay esa conexión entre desarrollador y abogado, podemos nosotros implementar lo que es privacidad del diseño. Muy bien hecho, ¿no? Entonces, siempre requiere una inversión, pero es una inversión que obviamente a largo plazo te va a servir. Porque imagínate que esto siga en constante avance como lo sigue haciendo, va a haber problemas, ¿no? Con esto de datos personales, de ciberseguridad. Incluso algunas empresas incluyen lo que es blockchain. Blockchain también tiene que estar auditado, bien hecho. Claro. Derecho del consumidor también, cómo hacemos que el consumidor entienda. Entonces, siempre vamos a necesitar un consultor, un abogado, ¿no? Para todo, en realidad. Sí, no, y entendiendo que hoy una tecnología se vuelve global enseguida, o sea, la adopta si me sirve y cumple los requisitos y así la hayan hecho en, no sé, Singapur, yo la puedo implementar, pero para eso tiene que cumplir con la legislación también base que proteja a los clientes o a los usuarios. Sí, mira, justamente lo que acabas de mencionar a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? El NIST, bueno, a nivel ya mundial, ¿no? El NIST, que es una normativa que fue implementada por Estados Unidos, también adecúa todo el cumplimiento normativo de acá de Latinoamérica para que, o sea, el NIST ya funciona a nivel global, ¿no? Uh-huh. Es lo mejor, sí, de los mejores reglamentos que podemos encontrar a nivel internacional en cumplimiento normativo sobre el tema de protección de datos. Si nosotros nos adecuamos a este NIST,
ya podemos estar teniendo cierto escudo, ¿no? Para la Autoridad de Protección de Datos de Perú, obviamente. Si queremos salir, por ejemplo, como startup, como lo que mencionaban, esta startup pues obviamente quiere salir a nivel de Latinoamérica. Me imagino, claro. O sea, el negocio de una startup es salir al mundo. Entonces, esta startup viene queriendo salir, o sea, ahorita recién está en fase de prototipo, no estamos con la implementación desde el diseño, pero quiere salir ya a nivel de, supongamos, ¿no? En los 3 meses que tiene fase de prototipo, en los próximos 3 meses le va bien y sale a Argentina, sale a Colombia, sale a Chile. Entonces lo mejor que podemos hacer es adecuarnos al reglamento externo, que es el de Estados Unidos, el NIST, cosa de que ya tenemos un gran escudo, ¿no? Para que cuando haya, porque o sea, las leyes de acá de Perú, de Uruguay, de toda de Latinoamérica se parecen, son parecidas, ¿no? Porque a veces nosotros copiamos de Estados Unidos, copiamos a Europa, claro, sí, hay un copy-paste ahí y después alguna añadidura, ¿no? Exacto. O armonización con las leyes internas. Ajá, de ahí es, claro, o ver la realidad tal como es, ¿no? Para tal vez establecernos como puede ser acá en provincia, Perú, ¿no? Entonces, hay diferentes realidades, ¿no? Pero es parecido. Entonces, el NIST es como que algo más estandarizado mundialmente, que podemos nosotros adecuarnos para ya salir a un mercado exterior, ¿no? Como startup. Claro. El NIST, el reglamento PIA también, que es como un checklist, donde tú también como startup o como software ya puedes estar adecuándote, ¿no? Pero siempre esta normativa va a estar en constante evolución por el tema de que obviamente también la tecnología está en constante evolución, ¿no? ¿Qué nos preparará Sam Altman para después? ¿Qué nos prepararán Elon Musk para después? Ya estaremos viendo, ¿no? Pero obviamente los abogados tenemos que estar tratando por lo menos de adecuarnos, ¿no? No es que vamos a ir igual, porque obviamente estas empresas son, pero avanzan. Mira, como programador, ya ves, te digo, hay días que programo y hay días que no, y cuando entro ya a ver la información es como que una catapultada de información que viene, es algo muy nuevo, sale rápidamente algo nuevo, sale otro MSP ahí en la plataforma de Git. Git es como para los abogados para ver algunas jurisprudencias, algo así. Git también sirve para ver algunos software nuevos que salen, alguna nueva noticia que sale, o sea, y es en cantidad. Mira, ahorita que estamos hablando, ya han salido 3, 4 noticias nuevas para los programadores. Sí, no, y en todo, por ejemplo, ahora el Nano Banana y mañana el Nano Banana 2.0, 3.0. Sale muy rápido, sale una bombardeada de noticias. Tenemos que estar ahí viendo. Tal vez no vamos a ir al mismo nivel, ¿no? Pero adecuándonos, sí. Claro. Kevin, ¿tú podrías explicarnos en qué consiste el MCP, Model Context Protocol, y cuáles son, a tu criterio, sus principales ventajas y riesgos en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial, ya que has escrito sobre eso? Mira, estos MCPs, como te he venido diciendo, ¿no? Salen a cada rato. A veces, había también hay un tema ahí con la gente que quiere venderlos, ¿no? Pero si es que uno sabe más o menos el tema técnico, puede encontrarlos gratuitamente allá en internet, ¿no? En los repositorios de GitHub. Entonces, estos MCPs son son protocolos de modelo abiertos para mejorar un agente de inteligencia artificial que tú puedes estar creando, ¿no? O como empresa, ¿no? Los programadores podemos estar creando un agente de inteligencia artificial y vamos a tener que conectarlos a los MCPs. Los MCPs lo mejoran, ¿no? Son herramientas que mejoran, que hacen que nuestra agente pueda responder de una mejor manera, puede hacer web scraping de una mejor manera, puede conectarse también a algunas plataformas como Notion, que es una muy bonita plataforma para realizar tareas. Entonces, estos MCPs están de código abierto. ¿Qué quiere decir de código abierto? Que son para todo el público. Sí. Pero el problema con estos MCPs yace en que también cuando uno lo conecta a su agente, y este agente, por ejemplo, ¿no? Tiene datos personales. Accede a tus bases, ¿no? Por ejemplo, vos lo podés alimentar. Lo puedes alimentar. Hay una filtración, pero... Y sale, ¿no? Y, por ejemplo, ya tú has desarrollado tu MCP o has alimentado tu MCP, lo pones, ¿no? En tu documentación. Hay una documentación siempre dentro del software, ¿no? Este software está hecho por tal reglamento, que te cuenta con licencia del MIT y todo eso, ¿no? Y el desarrollador se ha equivocado, no ha puesto con qué empresa ha trabajado, quién es el desarrollador que lo ha puesto. Porque mira, lo malo de que todo también sea código abierto es de que uno puede crear un MCP mal hecho y está ahí, ¿no? Y este MCP puede tener filtración de datos.
otro desarrollador puede agarrar, instalarlo en su computadora y es otra filtración que se da. O sea, es como una especie de, incluso podría ser como un malware. Ajá. Que lo dejas ahí instalado y empieza a filtrar información y no te das ni cuenta, sino que no estás preparado como para hacerlo. Exacto, y ese es uno, ¿no? Eso es filtración. Ahora, si hablamos del tema de que el MSP puede estar mal desarrollado, hay también un tema de ahí de auditoría, de control de este MSP que se puede dejar, porque uno puede crearlo, puede dejar ahí, y también necesitamos una autoridad que siempre esté controlando, ¿no? En este caso es ahorita el humano mismo, ¿no? El programador que puede estar leyendo la documentación, pero también se necesita una autoridad ahí para que esté viendo si este MSP puede estar en el mercado. Hay mucho tema de auditoría respecto a esto de los software de código abierto. O sea, puedo yo ser una persona, un programador, crear uno, lo dejo en un sitio, como, sí, bueno, ocúpenlo, esto lo hice yo y no me hago cargo de nada. Nada, ¿no? Ahora mira, justo hoy día una amiga, bueno, no una amiga, ¿no? Un contacto de LinkedIn, una abogada que también es desarrolladora, ha publicado algo respecto a que alguien ha creado un malware. Un malware obviamente se establece en tu sistema operativo, en tu computadora, pues sí. Ya ni qué hablar de eso, ¿no? Ha creado un malware con un software de inteligencia artificial que encontró en código abierto allá en el repositorio de Git. Y obviamente ha descargado ese software, ha puesto tal vez algunas ideas, lo ha puesto a ChatGPT, a Claude, ¿qué habrá hecho, no? Y ha creado un malware, ¿no? Con esto. Ha salido ahí en la noticia. Que Argentina, me parece, de Argentina creo que me parece que es la contacto. No recuerdo bien ahorita. Pero ha creado un malware, ¿no? Entonces mira cómo obviamente la herramienta no tiene la culpa. No. La herramienta es como ChatGPT, ¿no? Para hacer esto, o algún VO3, o algún Gemini, que nosotros podemos utilizar para hacer un deepfake y ponerlo ahí, pues, en publicidad en Facebook para que engañe a la gente, ¿no? Obviamente la herramienta no tiene nada que ver, pero mira, hay tanta auditoría y qué tanto control necesitamos nosotros, desarrolladores, y establecerlo también como abogados dentro de estas herramientas que están ya a la disposición de cualquier persona, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que ha pasado. Hoy día recién he leído el artículo. Y obviamente ahí entran los MSP, ¿no? Que sirven para alimentar a los agentes de inteligencia artificial. Entonces, es algo que está en constante evolución y involución también, ¿no? Claro. Involución lo digo por el tema ético de las personas que están mal utilizando estas herramientas, ¿no? Claro. Y como abogado y desarrollador, ¿cómo ves la formación actual de los abogados y los directores en temas de ciberseguridad y desarrollo de tecnologías? Pero sobre todo, la formación de abogados en cuanto a las tecnologías. Mira, ahorita acá, el ejemplo de Huaraz es algo que deja mucho que desear. Voy a ponerte de Lima, ¿no? Porque Huaraz prácticamente... Dime una cosa, Kevin, ¿dónde está Huaraz para ubicarme en Perú? Mira, Huaraz, al norte, al sur. Mira, Huaraz es una provincia al sur de acá de Perú. Es una provincia muy bonita, la verdad. Ahorita estamos nosotros... ¿Has escuchado el Huascarán, no? No. El Huascarán, que es uno de los nevados más altos de acá de Perú. El más alto de Perú, me parece, o el Alpamayo, deben estar por ahí, 6.500, 7.000 metros de altura, ¿no? Entonces, Huaraz es conocida como la Suiza peruana. Mira. Muy bonita por sus montañas, por sus lagunas. Hay muchas lagunas para hacer trekking, hay escalada de montaña, hay puenting. Yo he hecho puenting 2 veces, he escalado también las montañas, he ido de trekking como unas 6 veces, caminando 6, 7 horas. Y es muy bonito, estamos acá al pie de Huascarán. Qué lindo. Sí, en materia educativa nos falta bastante, porque la universidad acá de Ancash, donde yo he estudiado, es una provincia de acá de Ancash, el departamento de Ancash, en materia de derecho digital todavía prácticamente no hay nada. O sea, nada, me refiero a... Lo máximo que se puede tener acá en Huaraz es acceso a una capacitación de inteligencia artificial dada a los docentes de la universidad. Y eso es en el tema básico, ¿no? Que es ingeniería de prompts, que es algo relacionado al trabajo de docencia con la abogacía, con la inteligencia artificial. Pero si hablamos de regulación, de ciberseguridad, de protección de datos, prácticamente no hay nada, ¿no? ¿Y cuántos habitantes son ahí más o menos? Aprox 200.000 habitantes. Está.
Ya, Sí, y la capital o sea, es Huaraz, y ¿cuál es digamos que el distrito o la capital de allí? es Huaraz, o sea, Huaraz es la capital de Ancash. Huaraz es Ah, está, perfecto. la provincia y Ancash es el departamento, ¿no? Está. Y esa Entonces, realidad es como muy distinta totalmente a Lima. sí, es muy distinta a Lima. La verdad, en Lima sí hay bastante información. Ujú. Como Club Vía Legal también estamos llevando esta materia a más personas en regulación, ciberseguridad, protección de datos, de inteligencia artificial, a más personas. Entonces, en Lima sí hay bastante información, pero todavía hay mucho que hacer, Claudia. La verdad, hay bastante que hacer por el tema de que el tema está en constante cambio, en constante auge. Entonces hay eventos que se realizan. La otra vez hubo un evento en la Universidad del Pacífico que se llama Los Abogados del Futuro, que fue abocado netamente a dar la información de cómo va a ir esto, la abogacía en constante evolución. Pero son en universidades donde hay más solvencia económica, donde entran así hijos pues, de políticos, de empresarios, que tienen obviamente el capital y también el coeficiente intelectual para entender estos temas, ¿no? Buenas universidades me refiero, ¿no? Universidades top acá de Perú. Sí, sí, o mucho lobby también, mucho tema político. Exacto, Claro. entonces todavía hay mucho que hacer. Todavía estamos en pañales, la verdad, en Latinoamérica, ¿no? Así que estás como punta de lanza tú ahí en tu zona. En mi zona prácticamente estoy como un evangelizador, ¿no? Está muy divertido. Como en la misión. Claro, estoy como Jesucristo acá, la verdad. Está muy bien, pero bueno, hay que empezar, ¿no? Aparte, Sí. pienso que startups debe haber muchas en Perú, sí, eso sí. Sí, startups sí hay, justamente, y yo también estoy involucrándome acá en el tema de startups, de acá en la incubadora de mi universidad, para ver esto. Y a veces veo a algunos jóvenes, ¿no? Que tienen ideas buenas y todo eso, pero en inteligencia artificial sí hay, ¿no? Pero para los abogados todavía no. Acá en Perú todavía estamos acostumbrados, y yo a veces digo, ¿no? Al papel, al código, o sea, no está mal, ¿no? Porque la verdad, leer un libro debe ser los placeres más bonitos que existe, pero hay que buscar el justo medio, ¿no? Como decía Aristóteles, hay que buscar porque obviamente si yo leo libros físicos y solamente hago eso, no me voy a quedar no voy a estar a la vanguardia, ¿no? Y si solamente agarro computadora y estoy todo el día con eso, pues me voy a enfermar mentalmente, ¿no? Se ha demostrado que el uso constante de IA afecta también, ¿no? Entonces siempre hay que buscar el justo medio, ¿no? Esto acá y esto acá, ¿no? Hay que buscar la relación. Pero acá en Perú, como te menciono, todavía estamos como que el abogado ahí con su toga, con su código civil, ahí físico, como Ulpiano, como Cicerón, como ellos todavía, ¿no? Qué divertido. Yo me imagino. No, muy divertido. Sí, estamos como años luz, ¿no? Ajá, entonces todavía se tiene eso, ¿no? Y lamentablemente a veces en la profesión de abogado como que hay mucho ego, ¿no? Claro. Mientras más viejito sea, más egos tienen, ¿no? Los abogados. Lo que pasa es que también van en grados, viste, que van avanzando, maestrías, entonces más viejito, más grados también. Sí, eso a veces alimenta mucho el ego a las personas, entonces. Es como los médicos también, ves como un médico, el renombrado médico y también una eminencia, pero puede ser que haya jóvenes que están haciendo cosas innovadoras también. Sí, exacto. Pues la medicina es otra de las áreas donde todo esto tecnológico está atravesando, pero monumental. O sea, el que no se sube a la ola, no sé, no va a entender nada. Sí, o sea, es como que hay que sumarnos al boom de la IA, ¿no? Porque Totalmente. la verdad acá están metidos, mira, yo también que a veces que más o menos tengo un conocimiento certero de cómo funciona un agente, cómo funciona la IA, cómo funcionan los data centers, cómo funciona todo este tema de la machine learning, el aprendizaje supervisado, no supervisado, cómo está diseñado, ¿no? Estos agentes de inteligencia artificial o LLMs como ChatGPT, como Claude. Hay mucho tema intelectual ahí, ¿no? Ingenieros renombrados metidos ahí, ingenieros, arquitectos de software, programadores. Entonces, si bien es cierto, ahorita todavía tenemos un modelo matemático que te responde de una forma en la que tú le alimentas, a posteriori, pues vamos a tener tal vez ya robots, ¿no? Como en otros países, Japón, China, que ya son más humanos, ¿no?
pero todavía estamos ahí, ¿no? Como Latinoamérica, en Uruguay también, porque la realidad es parecida, estamos todavía en pañales, ¿no? Se podría decir comparado pues a Japón, a esos países, ¿no? Hay hay industrias que avanzan mucho más. Por ejemplo, debe pasar ahí en Perú también. Por ejemplo, Chile está invirtiendo mucho en minería, en tecnología y en realidad aumentada. Y ahora con un accidente que hubo hace poco en una de las minas de cobre, por el tema de los accidentes, entonces la idea es tener como un metaverso donde a la gente ingresan a través del metaverso y operan la maquinaria a través de ese metaverso sin correr riesgo. Entonces pero hay mucha plata involucrada para investigación y proyectos. Sí, mira, qué interesante lo que mencionas. Y a veces, como has dicho también, ¿no? Cuando pasa algo, ahí recién reacciona la gente. Claro. Entonces, sí. Es decir, ellos venían como probando estas tecnologías, pero se acelera todo este proceso porque hubo un accidente. Entonces, ahí se prenden todas las red flags, digamos, de que hay que acelerar y meterle con esto de todas las tecnologías disponibles para poder salvaguardar vidas, porque las indemnizaciones ahora que va a tener que pagar por estos accidentes son millonarias. Sí, exacto. Y la verdad también acá en Perú, con lo que pasó de Shakira, lo vuelvo a mencionar, la multa que tuvo que pagar la clínica acá, no, superó tal vez más de 1 o 2 millones, creo que fue en soles, ¿no? La moneda peruana. En dólares, pues te estoy hablando de unos $300,000. ¡Wow! $300,000, ¿no? Y eso fue filtración de datos. Sí, fue filtración de datos, ¿no? Claro. Entonces, pasa algo, pues la multa viene y recién las autoridades, los abogados a veces también nos ponemos. Exacto. Kevin, para ir finalizando, un mensaje a los futuros abogados digitales, ¿cuál sería? Y ¿qué material recomiendas a quienes quieren interiorizarse sobre temas? Pueden ser libros, películas, cursos, lo que tú quieras. Allá, mira, siempre tenemos como abogados tecnológicos que somos, o que queremos ser, ¿no? Porque esto también va para algunos estudiantes o bachilleres, ¿no? Que todavía están encontrando. Sí. Practicantes, ¿no? Que todavía están encontrando su vocación. Miren, el tema tecnológico, no para según lo que yo estoy viendo y cómo va avanzando el mundo ahora, ¿no? El mundo tecnológico. No solamente hay que quedarnos con lo que sabemos de inteligencia artificial, y me refiero a nivel normativo, ¿no? A nivel de lectura, de inteligencia artificial, a nivel de programación o de software, o tal vez de una empresa. No solamente hay que quedarnos con el tema normativo, ¿no? Sino que también hay que ver el tema tecnológico ahora para que la comunicación con las empresas, con la gente que trabaja en las empresas, con los desarrolladores, sea más fluido, ¿no? Entonces, si nosotros logramos establecer esa conexión, ¿y qué se tiene que hacer con eso? Obviamente no solo ver materia normativa, sino ver también materia tecnológica. Hacer lo que un curso, ¿no? Agarrar y programar, ¿no? A mano. Ahora ya no lo hago mucho porque ahora la IA te hace el código, todo lo puedes copiar y pegar, pero siempre hay que estar validando, ¿no? Pero no netamente hacer eso, ¿no? Sino entender, y con eso me refiero a ir a cursos. Mira, yo estoy leyendo un libro que es de Python y redes neuronales. Uh-huh. Y en ese libro, temas jurídicos no vas a ver nada, pero sí vas a entender cómo funciona el lenguaje de programación Python y cómo está establecido dentro de un agente de inteligencia artificial. Entonces, si tú entiendes eso, ya puedes tener una arquitectura clara de cómo funciona y cómo puede ir la normativa relacionada a ello. Uh-huh. No necesariamente tienes que aprender a programar en Python. Ahora sí sabes, acá, ¿no? Sí. Porque puedes ahí poner alguna palabra lenguaje jurídico, y obviamente tu creación de software o tu implementación en datos personales va a ser mejor. Pero si es que ya entiendes cómo funciona la arquitectura, ya puedes entender, ¿no? Mejor que un abogado que solamente ve normativa. Entonces eso te va a ser más competitivo y te va a hacer también más establecido, ¿no? A cómo está yendo la tecnología ahora. Ahora también recomiendo bastante Platzi, que es una plataforma de cursos. De cursos, que es buenísima, y la verdad yo he estado en varios cursos de Platzi, de blockchain, de Python, de agentes ahorita voy a llevar el de agentes de IA, el de son online esos, ¿no?
Y online, fundamentos de la ingeniería de software. Uy, ese curso de fundamentos de la ingeniería de software es muy bueno porque ahí entiendes a nivel de ingeniería y de arquitectura cómo funciona un software, ¿no? Y ahí te das cuenta, ¿no? ¿Qué vulnerabilidades tiene? Incluso te das cuenta qué vulnerabilidades tiene y pues te da un paso más adelante que cualquier abogado que puedes, incluso si es mayor, ¿no? Si tiene más experiencia incluso, ¿no? Porque tal vez ellos no han tenido acceso a esas plataformas anteriormente, ¿no? No, claro, de todas maneras. Así que recomendable los cursos, recomendable los libros que tienen que ver con lenguaje Python. Y bueno, y ser busquilla también, ¿no? Ser curioso. Claro, lo decía, lo que nos inculcan, ¿no? A todos los estudiantes ser curiosos, no solamente quedarnos con lo que hay en la universidad, relaciones también, el networking, ¿no? Eso ayuda un montón. Sí. Bueno. Ir a seminarios, ir a cursos, hablar con otras profesiones también creo que es importante. Hablar con otras profesiones. Siempre cuando uno va tal vez a alguna reunión de networking, a tratar de buscar al ingeniero, al arquitecto, porque ellos manejan más estos temas, ¿no? Claro. Perfecto. Bueno, Kevin, llegamos al final de este episodio, La Rebelión de los Datos. Gracias por acompañarnos. Conversamos sobre datos personales, la reglamentación, los directorios, los temas claves como anonimización, scrapping, IA, compliance, ciberseguridad y el rol de los abogados en la sociedad digital. Así que charlamos un poquito de todo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Genial, muchísimas gracias a ti, Claudia, por la invitación y bueno, saludos, ¿no? Que todo esté bonito por allá por Uruguay, ¿no? Bueno, muchas gracias y nos vemos en otro episodio de La Rebelión de los Datos. Chao, chao. Gracias, chao, chao.